desde que el polvo del desierto cubrió los pasos de Israel y el eco del Sinaí se perdió entre las montañas. Una pregunta ha atravesado siglos, imperios y civilizaciones, como una herida abierta en la memoria de la humanidad. ¿Dónde está el Arca de la Alianza? Aquel objeto sagrado descrito en la Biblia no solo como un cofre de madera y oro, sino como el punto exacto donde el cielo y la tierra se tocaban el trono invisible de Dios entre los hombres. Porque el arca no era un símbolo vacío, sino el corazón espiritual de Israel, construida por orden divina en tiempos de Moisés, siguiendo instrucciones tan precisas que cada medida, cada material y cada detalle tenían un propósito sagrado, desde la madera de acacia incorruptible hasta el oro puro que la recubría por dentro y por fuera, y sobre ella el propiciatorio, con 2 querubines de alas extendidas, mirando hacia el centro donde la presencia divina descendía en forma de gloria. Y dentro del arca se guardaban los objetos más sagrados de la fe hebrea: las tablas de la ley entregadas en el Sinaí, la vara de Aarón que floreció contra toda lógica, y una vasija con maná del desierto, testimonios vivos del pacto entre Dios y su pueblo. Y allí donde el arca iba, el poder de lo divino se manifestaba de forma temible y gloriosa, abriendo el Jordán para que Israel cruzara en seco, derribando los muros de Jericó sin espadas ni catapultas, derrotando ejércitos enteros y trayendo bendición o destrucción según la actitud de quienes se acercaban a ella, porque el arca no podía ser tocada ni tratada como un objeto común. Y cuando los filisteos la capturaron creyendo haber vencido al Dios de Israel, sus ciudades fueron azotadas por plagas, ídolos cayeron rostro en tierra, y el terror se apoderó de ellos, obligándolos a devolverla. Y así el arca regresó. Fue llevada finalmente a Jerusalén por el rey David entre danzas y temor, y colocada más tarde en el lugar santísimo del templo de Salomón, donde permaneció oculta tras el velo, inaccesible para el pueblo, visible solo una vez al año por el sumo sacerdote, y durante siglos fue el centro espiritual y político de Israel, hasta que el silencio cayó sobre ella porque, en algún punto de la historia, el arca desapareció y la Biblia deja de mencionarla de forma directa, como si se hubiera desvanecido de la narrativa sagrada. Y es ahí donde comienza el misterio más grande, porque cuando Babilonia destruyó Jerusalén y el templo en el año 586 a.C., el arca ya no es listada entre los tesoros llevados al exilio, no es saqueada, no es destruida públicamente, simplemente no está. Y desde entonces, generaciones enteras han buscado pistas, interpretaciones y señales para responder a la pregunta que aún hoy quema en la imaginación colectiva, y algunas tradiciones sostienen que el profeta Jeremías, advertido por Dios, ocultó el arca antes de la invasión babilónica, llevándola al monte Nebo, el mismo desde donde Moisés contempló la tierra prometida antes de morir. Y allí, en una cueva sellada, habría quedado escondida hasta que Dios decida revelarla nuevamente al final de los tiempos. Mientras otras teorías afirman que sacerdotes fieles la ocultaron bajo el monte del templo, en túneles secretos que aún hoy permanecen cerrados bajo Jerusalén, custodiados por generaciones y protegidos por leyes antiguas. Y hay quienes creen que el arca nunca estuvo destinada a permanecer en Israel para siempre, sino que fue llevada mucho más lejos, a Etiopía, donde, según la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, el arca reposa en la ciudad sagrada de Axum, custodiada por un solo monje que dedica su vida entera a protegerla, sin permitir que nadie la vea, afirmando que es la auténtica arca traída por Menelicrin, hijo del rey Salomón y la reina de Saba. Y aunque el mundo moderno duda, la fe de millones sostiene que allí permanece intacta, viva, peligrosa, porque el arca no es solo un objeto histórico, sino una fuente de poder divino que no puede ser expuesta sin consecuencias. Y otras hipótesis la sitúan en Egipto, en cámaras subterráneas, o incluso destruida para evitar que cayera en manos impuras. Pero ninguna teoría ha logrado cerrar el debate, porque el arca parece resistirse a ser encontrada, como si su desaparición fuera parte del plan divino.
Y más allá de su ubicación física, el arca se convirtió en un símbolo poderoso que atraviesa religiones y culturas inspirando leyendas, novelas, películas y búsquedas arqueológicas, pero también debates teológicos profundos, porque si el arca reapareciera hoy, ¿qué significaría para el mundo? ¿Sería una prueba irrefutable de la fe bíblica? ¿Un objeto imposible de manejar por la ciencia moderna? ¿Un catalizador de conflictos religiosos? Y los textos proféticos sugieren que el arca volverá a ser revelada en los últimos días, no como reliquia, sino como señal. Y el libro de Jeremías incluso afirma que llegará un tiempo en que el arca ya no será recordada ni buscada, porque la presencia de Dios llenará toda la tierra. Lo que lleva a algunos a pensar que el verdadero misterio no es dónde está el arca, sino por qué fue retirada. Porque tal vez su ausencia es un juicio silencioso, una pausa en la relación entre el cielo y la humanidad, y así, mientras arqueólogos excavan, creyentes oran y escépticos cuestionan el arca de la alianza. Permanece envuelta en sombras no como un tesoro perdido, sino como un recordatorio de que hubo un tiempo en que lo sagrado caminaba entre los hombres con fuego y gloria, y que quizás cuando la humanidad esté preparada, el arca no será encontrada por quienes la buscan, sino que se revelará por sí misma, cerrando el círculo del pacto antiguo. Y hasta entonces, la pregunta seguirá resonando en el silencio de los templos destruidos y en la imaginación de quienes aún creen que el objeto más poderoso de la historia no está perdido. Solo está esperando el momento correcto para volver.